La historia de Latinoamérica ha estado marcada por una sucesión de eventos trágicos: inestabilidad política, violencia institucionalizada, emergencia de grupos de guerrillas y paramilitares, golpes de estados y continuas crisis económicas. Y aunque algunos de estos eventos son responsabilidad directa de los marcos institucionales de las naciones del nuevo continente, entre finales del siglo XIX y principios del XX surge un actor que jugará un papel relevante para explicar toda esta amalgama de sucesos: Estados Unidos. Para colocarnos en contexto, en poco menos de 100 años, de 1898 a 1994, Estados Unidos ha intervenido con éxito para cambiar los gobiernos de América Latina al menos 41 veces, o una vez cada 28 meses durante un siglo entero. Y hoy vamos a ver las intervenciones que más polémica han generado desde el siglo XIX hasta más o menos finales del siglo XX. Aviso que no es un top ordenado de menos importante a más importante, sino que simplemente está ordenado por orden cronológico. Y podéis decidir vosotros en la caja de comentarios si hay algún evento que debería haber mencionado o cuál de todos os parece el más importante. Así que poneros cómodos, que empezamos. A partir de 1840, la política exterior estadounidense da un completo viraje hacia una misión histórica que debía ser cumplida. Esta ideología fue bautizada por el periodista John Sullivan bajo el nombre de Destino Manifiesto, según el cual el destino manifiesto de los Estados Unidos era la colonización y posesión del continente. El destino manifiesto trató de justificar la expansión territorial de los Estados Unidos bajo la presidencia de Polk, durante la cual se llevó a cabo la anexión de Oregón, de Texas y la guerra entre Estados Unidos y México. Durante esa época ya empezamos a tener las primeras conexiones entre Estados Unidos y el continente iberoamericano. Debido a las crisis que estaba sufriendo el país yanqui en ese entonces, los capitales comenzaron a huir a Latinoamérica para buscar nuevas vías de riqueza. Y en muchos casos las empresas que huían a esos países trataban de influir en la política de la región, ya sea influyendo directamente en política, comprando gobiernos, etc. Donde la más famosa fue la multinacional United Fruit. Instalada en Costa Rica y Honduras, esta empresa llegó a influir en la política, fomentando revoluciones y corrompiendo gobiernos. Pero entre todo lo que ocurrió en el siglo XIX, creo que hay algo que destaca por encima de todo y de lo que seguramente hayáis oído hablar: la intervención durante la Guerra Hispano-Cubana. La Guerra de la Independencia Cubana vino a coincidir con el creciente interés de Estados Unidos por controlar la economía de la isla, en donde había volcado ya cuantiosas inversiones. Ya hacia 1880, Estados Unidos era receptor del 90% de las exportaciones cubanas y esta circunstancia produjo tensiones con la administración española. Si en un principio la administración norteamericana afirmó que el objetivo de la intervención era la independencia de Cuba y que no tenían la intención de anexionarse la isla, pronto esta actitud cambió. Los cubanos no formaron parte de los tratados de paz iniciados en París el 1 de octubre del 98, que dieron lugar al Tratado de París, donde España renunciaba del control de las últimas colonias que le quedaba, y los norteamericanos se atribuyeron temporalmente el control del gobierno. Acto seguido, el Congreso aprobó la Enmienda Platt, que limitaba la soberanía de Cuba para establecer acuerdos con otros países y contraer deudas en el extranjero. Cuba cedía a los Estados Unidos ciertas partes de su territorio para que estos pudieran establecer bases navales y campamentos militares, y se otorgaba el derecho a los Estados Unidos a intervenir en Cuba con el fin de preservar su independencia. Poco a poco, Cuba se iba haciendo más dependiente de los Estados Unidos, no se desarrollaba una industria y su agricultura se basaba en un monocultivo, es decir, que casi solo plantaba una cosa, que era el azúcar. Este episodio con Cuba generó un fuerte recelo por parte de estos hacia Estados Unidos, lo que tendrá su relevancia un poco más adelante. Ahora vamos con otro episodio que también dio bastante de qué hablar, el episodio del Canal de Panamá.
Bajo el mandato del presidente Theodore Roosevelt, Estados Unidos empezó a consolidarse como potencia hegemónica en la política internacional, por lo que la construcción del canal interoceánico fue el centro de su política y lo más relevante de su mandato en asuntos internacionales. El interés en un proyecto del canal liderado por Estados Unidos aumentó tan pronto como Francia abandonara ese proyecto. Inicialmente, el sitio de Panamá era políticamente desfavorable a los Estados Unidos, por una variedad de razones, entre las cuales destaca la actitud hostil del gobierno colombiano hacia Estados Unidos, que para quien no lo sepa, por aquel entonces Panamá estaba controlada por Colombia. La situación se había complicado mucho más luego de la Guerra de los 1000 días, un conflicto entre liberales y conservadores que dejó más de 100.000 muertos en la República de Colombia, que hasta entonces tenía dominio territorial sobre el istmo panameño. El Congreso colombiano rechazó frontalmente el Tratado de Ernani, que tenía como objetivo la construcción de ese canal, y como consecuencia los panameños se levantaron contra el gobierno colombiano, con apoyo evidentemente de Estados Unidos. En 1903, después de la declaración de independencia de Panamá de Colombia, estos firmaron con Estados Unidos el Tratado de Aibunau-Varilla, mediante el cual se otorgaba a los Estados Unidos los derechos para la construcción de un canal que atravesara el país centroamericano. Al año siguiente, Estados Unidos compraron los derechos a la empresa francesa que había hecho los estudios iniciales por un valor de unos $40 millones e iniciaron la construcción, la cual fue terminada el 15 de agosto de 1914. Durante mucho tiempo, la segregación entre estadounidenses y trabajadores del Caribe en general y de las Islas Británicas fue una realidad en la zona. Los estadounidenses recibían sueldos más altos en oro y los inmigrantes de las Islas Británicas más bajo en plata. Y no fue hasta el 7 de septiembre de 1977 donde el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el jefe de gobierno de Panamá, Omar Torrijos, firmaron el Tratado Torrijos-Carter, según el cual Estados Unidos se comprometió a devolver a Panamá el control completo del canal el 31 de diciembre de 1999. Y así fue como terminó ese dominio de Estados Unidos sobre el canal. Estados Unidos se dirigió a paso firme a convertirse, junto con Japón, en una de las grandes potencias extraeuropeas emergentes a comienzos del siglo XX. Pues mientras el sistema europeo se hacía cada vez más global, la preponderancia internacional de sus países decaía o era enfrentada por nuevas fuerzas en ascenso. A la posterioridad, los norteamericanos se aseguraron de obtener recursos naturales, implementaron industria pesada, controlando rutas estratégicas, donde podemos encontrar, por ejemplo, el Canal de Panamá. Consiguieron fuerza de trabajo barata, conquistaron mercados de consumo y afianzaron el dominio sobre las transacciones financieras. En esa época también fueron importantes las políticas de hipotecar gobiernos, donde invirtieron cerca de $5.000 millones, una tercera parte de sus inversiones extranjeras totales, en América Latina, especialmente en Cuba, Brasil, Argentina y Chile. Pero dentro de las políticas de hipotecar gobiernos hay una que destaca especialmente, y es el caso de Haití. Devastado por la guerra, en plena tormenta de divisiones internas y sin posibilidad de comercializar sus productos por el aislamiento internacional, Haití solo encontró una manera de conseguir el dinero reclamado por Francia tras su independencia: pedir créditos a los bancos europeos y estadounidenses. De hecho, el endeudamiento llegó a provocar una ocupación militar por parte de Estados Unidos en el 1915, cuando una de las múltiples revueltas que sufrió el país terminó con el asesinato del presidente Guillaume Sam. Ante el miedo de que el país sucumbiera al caos y no pudiera pagar la deuda, el presidente estadounidense Wilson decidió ocupar Haití. Más de 300 soldados estadounidenses desembarcaron en la isla e impusieron de facto un orden regido por los militares extranjeros, que 2 meses más tarde fue reconocido en un tratado firmado por los dos gobiernos. El tratado daba a Estados Unidos poder de veto sobre cualquier decisión gubernamental de Haití y le daba derecho a controlar las finanzas del país y mantener a sus soldados ahí. Estados Unidos se retiró en el 34 cuando tenía demasiados problemas para controlar el país. Un episodio que dejó muy marcada esa región. Pero ahora
vamos a dar un pequeño salto en el tiempo a después de la Segunda Guerra Mundial, donde los intereses de Estados Unidos ya no eran meramente económicos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en líder indiscutible del mundo occidental, pero no del mundo entero. La Unión Soviética surge reforzada en los años inmediatamente posteriores a la guerra. El modelo stalinista se extiende por un sinnúmero de países de la Europa oriental y central, que conjuntamente con la Unión Soviética forman el bloque socialista, mientras que el resto de los países de Europa y sus colonias, al igual que América Latina, se colocan bajo el amparo de los Estados Unidos. Y esto implica en la práctica que Estados Unidos empiece a seguir una línea marcadamente antisoviética en América Latina. Y creo que todos sabéis para qué episodio os he preparado el terreno. En 1959, una revolución haría llegar al poder a Fidel Castro, que se había mostrado como un reformista demócrata contra el dictador Batista en Cuba. Sin embargo, una vez en La Habana, se deslizó firmemente hacia una dictadura de izquierda. A comienzos del 59, Fidel estableció contactos directos con los soviéticos y a finales de año, Cuba ya recibía ayuda económica desde Moscú. Evidentemente, esto provocó una reacción por parte de los Estados Unidos, pero esa reacción fue prevista por Fidel y el intento de desembarco por parte de los americanos acabó en un estrepitoso fracaso, algo que al país del tío Sam no le hizo ni pizca de gracia. En 1960, Cuba comenzó una ola de nacionalizaciones que afectó intereses estadounidenses por un valor de 1.000 millones. Incluyendo tierras y refinerías de azúcar en la isla. En consecuencia, el entonces presidente de Estados Unidos, Eisenhower, estableció el primer embargo sobre la Cuba revolucionaria. Prohibió las exportaciones de Estados Unidos hacia la isla, a excepción de medicamentos y algunos alimentos. En febrero del 62, el gobierno de Kennedy amplió el embargo extendiendo las restricciones a las importaciones cubanas, en base a la Foreign Assistance Act aprobada por el Congreso en el 61 y que permitía al presidente imponer estas medidas hasta que el gobierno cubano avanzara en la compensación de ciudadanos estadounidenses por las nacionalizaciones que hicieron. Y el embargo, sin embargo, buen juego de palabras, siguió vigente hasta la actualidad. Durante el gobierno de Bill Clinton, las leyes de Cuban Democracy Act y Cuban Liberty and Democracy Solidarity Act reforzaron ese embargo. Esta última legislación, conocida como la ley Helms-Burton, nació con el objetivo de limitar las operaciones comerciales de otros países con Cuba y llevó el embargo a nuevos niveles. En concreto, impedía que el embargo sobre Cuba fuera levantado sin autorización del Congreso. Después de más de medio siglo en el que se ha prolongado esta situación, el daño causado a la economía cubana asciende a 121.000 millones de dólares, según el último informe publicado por el gobierno del país de 2015. Algo que es evidente, ya que el embargo prohibía la relación de Cuba con ciertos países. Esto es un tema para tratar aparte, pero creo que es evidente si tenemos en cuenta este episodio y el anterior. Es normal que los cubanos no tengan muy buena relación con Estados Unidos. Con este y otros eventos, la política norteamericana daría un giro total a partir del 60 que tenía dos aspectos distintos. El primero era un importante programa de desarrollo económico y social bautizado como Alianza para el Progreso, un programa valorado en más de 20.000 millones de dólares en 10 años. El segundo aspecto de la política emprendida por Estados Unidos en el 61 consistía en una intensificación de la contrainsurgencia, mediante el cual el gobierno estadounidense ayudaría a América Latina a combatir contra los movimientos guerrilleros. Cuba en aquel entonces se transformó en una plataforma para exportar la revolución al continente. Esto no pasó desapercibido por Washington, el cual inició el famoso Plan Cóndor. Los principales objetivos de este plan eran los siguientes: un intercambio de información que sería recibida por la CIA, eliminar la actividad armada de las guerrillas comunistas, reforzar las fuerzas de seguridad para lograr un mayor alcance en toda América Latina, la persecución, vigilancia, detención y en muchos casos la pérdida de la vida de aquellas personas que fuesen consideradas amenazas para Estados Unidos. Ya os podéis imaginar que aquí hay varios episodios.
Dependiendo de la fuente, las muertes provocadas por el Plan Cóndor se cuentan desde varios cientos hasta 60.000 personas. Entre los casos más conocidos que se atribuyen a esta operación está el asesinato con coche y bomba en Washington de Orlando Letelier, exministro del gobierno de Salvador Allende. Pero esta guerra de Estados Unidos no estaba solamente enfocada en estas guerrillas contra comunistas, sino que también se propuso a destruir los cárteles de narcotráfico que ponían en peligro la estabilidad de América Latina y de los gobiernos. Que, por ejemplo, si queréis saber algo más sobre los orígenes de cárteles de narcotráfico en México, tenéis un vídeo donde los analizamos. Y no nos vamos a detener mucho en los episodios que ha habido aquí, ya que da para un buen rato. Podéis dejar en los comentarios cuáles han sido los episodios más importantes para vosotros durante esa época. Evidentemente, si conocéis el Plan Cóndor, sois libres de dejarlo en los comentarios. Y estas serían las intervenciones más relevantes de los Estados Unidos en los países latinoamericanos. Hay que decir que Estados Unidos ha ido perdiendo legitimidad dentro del continente y creo que no hace falta explicar el porqué. La década de los 80, recordada como una década perdida en materia económica, la crisis del petróleo hizo que Europa y Estados Unidos sufrieran un proceso de estancamiento que hizo caer la demanda, afectando a los países latinoamericanos productores de materias primas, quienes desde mediados de los 70 se habían comenzado a endeudar fuertemente. La deuda externa de Latinoamérica rondaba el 250% de su PIB, mientras que el precio de las materias primas, su principal exportación, estaba cayendo en un 11%, y la subida de los tipos de interés por parte de Estados Unidos hizo estallar una crisis de deuda en México que luego se extendió al resto de América Latina. La necesidad de colaborar entre los países trajo de regreso el viejo integracionismo latinoamericano, que tuvo como resultado la creación en 1990 del Mercado Común del Sur, algo de lo que ya hablamos en este canal. Y poco a poco se iba gestando ese recelo hacia los Estados Unidos, y con la caída de la Unión Soviética parecía que no había nadie más para desprenderse de los Estados Unidos. Pero eso duraría muy poco. Con el ascenso de China, hay un nuevo jugador y, como ya comentamos en el canal, Latinoamérica, el continente, está estrechando fuertes vínculos con ellos. Y ahora la pregunta para vosotros: ¿cuáles creéis que han sido las intervenciones más importantes de Estados Unidos en Latinoamérica? ¿Hay alguna que debería haber entrado en la lista? Os leo en los comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.